Apreciados estudiantes, un placer saludarlos el día de hoy, lunes 3 de abril de 2023, con el propósito de que realicemos nuestro segundo CIPAS de el curso de macroeconomía, periodo 1601, y desarrollar dudas, inquietudes, despejar dudas, inquietudes referentes a, en nuestro caso 3, sobre las variables macroeconómicas, sobre el análisis de las políticas macroeconómicas. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para realizar la presentación. ¿Me confirma, por favor? Si la pueden visualizar. Sí, profe. Listo, no me voy a detener mucho en la presentación con el propósito de que pasemos a la revisión de los datos. ¿Listo? Bueno, un placer saludarlos de nuevo, les recuerdo, Libardo Trujillo Torres, su tutor. 3 de abril de 2023, segundo CIPAS, análisis de las políticas macroeconómicas correspondiente al caso 3. El registro de asistencia, ya se los he compartido por el chat. Recuerden, el registro, sí, segundo CIPAS macroeconomía. Y vamos a analizar entonces las dos grandes interrogantes que tenemos en el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Curva de Phillips y ley de Ocon. Porque lo otro, pues sencillamente es la búsqueda de datos y la realización de las gráficas. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a analizar la curva de Phillips, donde se combina la tasa de inflación con la tasa de desempleo y dependiendo su tendencia hacia donde se dirija la curva, pues sí mismo vamos a concluir si se cumple o no se cumple la ley, la curva, las conclusiones de la curva de Phillips. Eh, Principalmente hay que tener en cuenta que para que se cumplan las conclusiones de Phillips, pues la curva debe tener una pendiente negativa, toda vez que esta curva representa la tasa de inflación con la tasa de desempleo. Por lo tanto, un aumento del desempleo pues reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Entonces, la curva de Phillips indica que no se puede conseguir al mismo tiempo baja inflación y alta tasa de desempleo. Sencillamente, ¿por qué, chicos? Si, para ponerles un ejemplo, eh, para poder adquirir bienes y servicios, pues necesitamos dinero, ¿cierto? Y para poder tener dinero, pues tenemos que tener empleo. Por lo tanto, si estamos desempleados, ¿será que consumimos bienes y servicios? No, no porque no vamos a tener dinero con que comprar. Exacto, no vamos a tener dinero para poder comprar, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué hace que aumente o que disminuya la inflación? Ya sabemos que la inflación, como lo vimos en la fase anterior, en el caso anterior, es la pérdida adquisitiva del poder del dinero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hace o qué hace que aumente o que disminuya la inflación? ¿Cuáles serían uno de esos factores que contribuyen a que aumente la inflación? El desempleo, profe. Sí, pero más que de que el desempleo, ¿qué hace que los bienes o servicios aumenten su precio? ¿Qué hace que la libra de arroz aumente su precio? El costo de la materia prima, ¿sí? Uno es costo de la materia prima, otro de los factores, recuerden, si aumenta o disminuye la oferta, si aumenta la oferta de arroz, ¿cierto? Si aumenta la cantidad producida de arroz, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Disminuye? Disminuye, ¿cierto? Entre más oferta, hay más cantidad de arroz en el mercado, por lo tanto, el precio va a disminuir, manteniéndose la demanda constante, ¿cierto? En este caso, hay que tener en cuenta que una de las variables o de los factores que hace que aumente la inflación es la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿cierto? Si tenemos mucho dinero para consumir, lo más probable es que aumenten los precios, ¿cierto? Sí, porque entonces
tenemos más dinero para gastar y pues al tener más dinero para gastar, pues el mercado va a responder con un incremento en los precios. En este caso, como no tenemos dinero para gastar, ¿cierto? Los productores pues van a quedarse con sus mercancías, con sus bienes y sus servicios, al no consumir la gente. Por lo tanto, lo más probable es que la tendencia sea a que los precios disminuyan para que las personas puedan adquirir esos bienes y servicios. Si hay poder adquisitivo, si las personas pueden adquirir bienes y servicios, pues ¿para qué le voy a disminuir el precio a los bienes y servicios? O el mercado no va a responder disminuyendo los precios de los bienes y servicios, dado que la gente tiene con qué comprar. ¿Listo? Es más o menos esa es la explicación. Por lo tanto, si la demanda agregada es mayor, el aumento de los precios será mayor. Es decir, si consumimos más, pues los precios van a aumentar, ¿cierto? Mientras que el desempleo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque más gente está consiguiendo trabajo y al conseguir trabajo, pues van a consumir más, ¿cierto? Por lo tanto, este indicador sugiere que debe haber cierto nivel de inflación para disminuir el desempleo, ya que una política dirigida exclusivamente a la estabilidad de los precios puede promover el desempleo. Entonces, por ejemplo, si el gobierno nacional sacara una política de congelación de precios, sigamos con el ejemplo del arroz, lo más probable es que pues las empresas no puedan contratar, las empresas arroceras no puedan contratar más gente porque si están aumentando los costos de producción, eh, no puedo aumentarle el precio al arroz porque el gobierno ha congelado los precios y entonces no puedo incrementar los costos asociados a la producción de arroz a través de contratar empleados, porque pues sencillamente el precio no me va a compensar los costos del arroz. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me entiende? ¿Sí es claro? Sí, tutor. Listo. Entonces, a corto plazo, cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, pues las empresas tienen que aumentar su producción y obviamente pues necesitarán contratar más trabajadores. A corto plazo, pues la demanda de los consumidores es mayor a la oferta de las empresas y por lo tanto los precios aumentan. Si antes tenía 5 personas para producir 1 tonelada de arroz, si voy a producir 2 toneladas de arroz, lo más probable es que contrate otras 5 personas, ¿cierto? Pero pues eso va a conllevar a que si voy a contratar más personas, pues el precio del arroz me va a aumentar, ¿sí? Aumenta el desempleo y por lo tanto, obviamente, aumenta el empleo y por lo tanto, pues hay una relación con la inflación. A largo plazo, la oferta y la demanda pues tienden a normalizarse, a encontrar, entre comillas, su equilibrio. Y por lo tanto, en este caso, pues la tasa de desempleo no se va a ver afectada por la tasa de inflación, así suban o bajen los precios, porque ya las empresas han encontrado, digámoslo así, que su curva, su punto de equilibrio para saber producir sus bienes y servicios y además de eso, para encontrar la optimización en sus procesos productivos. En resumen, la curva de Phillips. Entonces, ¿qué van a preferir las autoridades? Entonces, las autoridades que van a preferir baja inflación y bajo desempleo, ¿cierto? Pero las dos cosas no se pueden lograr, ¿cierto? No puedo bajar la inflación y bajar el desempleo en iguales proporciones. Esta disyuntiva entre la inflación y el desempleo es lo que muestra la curva de Phillips. Entonces, gráficamente tenemos que en el eje de las abscisas vamos a graficar la tasa de desempleo y en el eje de las ordenadas vamos a graficar la inflación. Entonces, miremos para poner un ejemplo, tenemos el punto A, donde la inflación es de 2% y la tasa de desempleo es de 12%. Al pasar del punto A al punto B, tenemos que disminuyó el desempleo en 7 puntos porcentuales, ¿cierto? Pasó de 12% a 5%,
pero esto me conllevó a que aumentara la inflación de 2% a un 8%. ¿Listo? Aquí pues, entonces tenemos gráficamente el modelo de oferta agregada, de demanda agregada, ¿cierto? Entonces tenemos por este lado un punto de equilibrio A y luego se desplaza la demanda agregada al punto B, ¿cierto? Entonces, inicialmente tengo un punto A donde los precios son 51, la cantidad demandada es 1100, pero si aumenta la demanda agregada, es decir, consumimos más, pues obviamente al pasar de 1100 a 1200 la producción, la cantidad consumida, pues el precio va a pasar de 51 a 55. Eso es lo que gráficamente, al llevar el modelo a la curva de Phillips, es lo que acabamos de explicar. Entonces, al disminuir el desempleo, ¿cierto? Aumenta la inflación. O viceversa, si disminuye la inflación, pues obviamente va a aumentar el desempleo, dado que pues asociamos principalmente la inflación con el poder adquisitivo que tienen las personas, es decir, con su nivel de renta. Si no tienen de empleo, pues no van a poder consumir, no van a poder comprar, por lo tanto, los precios van a tender a disminuir. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, ahora pasemos a la ley de Okun. ¿Qué es la ley de Okun? Sencillamente, la ley de Okun es un concepto que se definió en los años 60 por el economista estadounidense Arthur Kuhn, quien encontró una relación entre la tasa de desempleo y la producción de un país. Aquí la relación es entre el desempleo y el crecimiento del PIB. Por lo tanto, Kuhn establecía que para mantener los niveles existentes de empleo, la economía tenía que crecer entre un 2,6 y un 3% anual. Si no alcanzaba esa meta de crecimiento, incrementaría el desempleo. ¿Por qué? Para poder que crezca la economía, ¿cierto? Pues voy a necesitar mano de obra. Si no crece la economía, no necesito mano de obra, no necesito empleados. Entonces, si quiero conservar los niveles de empleo que tengo en estos momentos, pues debo crecer la economía. De lo contrario, según la ley de Okun, pues si disminuye el crecimiento, quiere decir que las empresas no están produciendo lo mismo o no están teniendo un crecimiento sostenido de su producción y por lo tanto o van a tener que despedir empleados o sencillamente no contratan más personas. Eso es lo que se traduce la ley de Okun. Por lo tanto, ¿para qué sirve la ley de Okun? Pues es una herramienta muy valiosa que permite pues predecir las tendencias entre el PIB real y el desempleo y pues sirve para evaluar cuáles van a ser los costos del desempleo. Entonces, uno de los problemas que tiene esta ley es cuando las tasas son a largo plazo, pues los resultados se distorsionan y son erróneos, mientras que si las medimos a corto plazo, los resultados son más exactos. Cuando se buscan analizar las tendencias a corto plazo entre el PIB y el desempleo, pues los datos son confiables y estos datos pues los utilizamos los economistas para poder analizar los comportamientos de la economía. Entonces tenemos la ley de Okun donde la producción es igual a la variable K, eh, que es el porcentaje anual de crecimiento de producción, menos el cambio de desempleo por las variaciones de la producción y U, que es la tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces la variación de la producción es igual a el porcentaje anual de crecimiento Profe, qué pena que le menos, interrumpa, pero no sé si solamente soy yo, pero no estoy viendo la pantalla compartida. No sé solamente si soy yo o es todos los compañeros les pasa igual. ¿me confirman por favor? No, tienen pantalla compartida, no. Acá se ve normal, solamente solo el profe. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí la pueden ver? Sí, sí, señor. Ah, ok.
Profe, entonces en ese caso yo voy a salir y volver a ingresar porque la verdad no. Dale, dale. Vale, gracias. Yo lo voy haciendo despacio entonces. Entonces, chicos, eso es lo que presenta la ley de Oku. Y pues tiene lógica, tiene sentido. Si aumenta el crecimiento económico, quiere decir que la economía está creciendo, que las empresas están creciendo y por lo tanto, si están creciendo, pues necesito más empleados. Eso me va a llevar a que disminuya el desempleo. Pero si la economía no está creciendo o la economía no está creciendo lo suficiente para conservar la cantidad de empleados que tengo, pues lo más probable es que eh, no se esté cumpliendo la ley de Oku. ¿Listos, muchachos? Entonces, resumiendo, según establece la definición de la ley de Oku, la relación lineal planteada entre PIB real y la tasa de desempleo y sus variaciones es necesariamente negativa, es decir, que tiene que tener una pendiente negativa. Entonces, a grandes rasgos, este concepto, ¿qué es una pendiente negativa y qué es una pendiente positiva? Entonces, miremos que la demanda agregada tiene una pendiente negativa, es decir, tiene una relación inversa. ¿Eso cómo se traduce? Si aumenta el precio, muchachos, si aumenta el precio, disminuye la cantidad o disminuye en este caso la producción. Si aumenta el precio, por eso tiene una relación negativa. Mientras que la curva de la oferta agregada tiene una pendiente positiva. Si aumenta el precio, aumenta la cantidad, ¿sí? Aumenta la producción. Eso es una pendiente positiva. La oferta agregada tiene una pendiente positiva. La demanda agregada tiene una pendiente negativa. Entonces, Dana me dice que no se puede conectar. Vamos a buscarla por aquí para ver si la podemos llamar. Ana Pérez. En un momento, vamos a verificar. No me confirma esta chica para el acceso. Es esta. Clara Nicole. Bueno, después de este paréntesis, entonces esa es la relación. ¿Alguna pregunta? Profe, yo Señora. tengo una pregunta. Señora. ¿Esa curva siempre tiene que quedar así, por ejemplo, ascendiendo o descendiendo, o puede quedar más Pendiente plana? negativa. Sí, no. La cuestión es que haya no, o sea, puede que la inclinación sea muy pronunciada, como en este caso, o puede que sea más o menos horizontal. Sí, la cuestión es revisar la tendencia. ¿Sí? Si es negativa o si es positiva. Puede quedar más plano, no hay ningún problema. Más horizontal. Es que yo trabajé el año 2017 y a mí me quedó como muy recta, pues yo no veo que eso ni suba ni baje, eso está ahí como recto, pero los datos, pues yo los saqué del DANEL de Colombia y el otro de una página de Australia, pero yo veo eso muy plano ahí. Yo te envié la página, ¿cierto? Sí, sí. Ya vamos a revisar de las dos formas y cacharreamos. ¿Vale? Entonces, chicos, a grandes rasgos, pues señala que las economías en una situación de crecimiento o expansión y obviamente pues una población muy activa tienen que aumentar su número de trabajadores y así crecer su nivel de producción. Lo que hace pues que bajen los datos de paro o de desempleo. Si por ejemplo
hay una recesión económica, pues bajará los desempleados, es decir, va a aumentar el desempleo y por lo tanto va a disminuir la economía, el crecimiento de la economía. Entonces, concluyendo, la curva de Phillips pues tiene una relación inversa de desempleo con la inflación, es decir, ¿qué significa que es inversa? Si la una sube, si lo uno sube, el otro tiene que bajar, ¿sí? Una relación directa es que las dos suban. Una relación inversa es que si la una sube, la otra baja. ¿Listo? Eh, la curva de Phillips pues dice que la cantidad de dinero circulante o la masa monetaria tiene efectos reales sobre la economía a corto plazo. Por lo tanto, un aumento en la masa monetaria tendría un aumento beneficioso sobre la demanda agregada. Lo que les decía, ¿qué hace que los precios aumenten? Uno de los factores o de los motivos que hace que los precios aumenten es porque hay mucha masa monetaria en el mercado, hay mucho dinero. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el Banco de la República. ¿Cómo está interpretándolo el Banco de la República? Como hay mucho dinero en la economía, estamos consumiendo mucho. Y si estamos consumiendo más, los precios van a aumentar. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Aumento la tasa de interés para que nosotros disminuyamos el consumo y al disminuir el consumo, pues los precios bajen. Eso es más o menos lo que está haciendo el Banco de la República. A propósito, en este punto, en el punto 2 de la inflación, se me están enfocando mucho en las noticias del Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República no hace parte del gobierno, no hace parte del gobierno, chicos. El Banco de la República, a partir de la Constitución de 1991, es una entidad independiente, autónoma y, por lo tanto, no hace parte del gobierno. Por lo tanto, en las realimentaciones que les he hecho, les he dicho que, pues obviamente, se solicita son políticas del gobierno, no políticas del Banco de la República. ¿Listo? Para tenerla en cuenta. Mientras tanto, que la ley de Okun, pues es un concepto que se definió en los años 60 y encontró que hay una relación también inversa entre la tasa de desempleo y la producción de un país. Entonces, si se quiere mantener los niveles de empleo, pues habría que crecer la economía. Si la economía no crece, pues sencillamente no se puede conservar el nivel de empleo. ¿Dónde vamos a consultar los datos? Principalmente en los datos de la OCDE, pero yo les voy a enseñar a descargar por otras dos páginas que son igualmente valiosas para nuestro ejercicio. Las referencias y listo, chicos. No me voy a detener mucho aquí para pasar al desarrollo de los ejercicios. ¿Les parece? Entonces, la guía de actividades. Recuerden primero seleccionar el rol que van a desarrollar dentro de esta fase. Segundo, seleccionar el economista. El ejercicio está planteado, así cambian los economistas, lo único que cambian son los años, pero sigue calculándose las mismas variables. ¿Listo? Entonces, desempleo en Colombia y desempleo en Australia. Hay dos formas de buscar la información. Una, a través de la OCDE, que fue lo que el profesor, nuestro director John, hizo en la guía, en la webconferencia, perdón. Y la otra, en la página oficial, tanto de Australia como la página oficial de el DANE en Colombia. ¿Listo? Personalmente me gusta trabajar más pues en las páginas oficiales de cada país porque pues ellos pues nos muestran datos más reales. ¿Listo? Los que estén interesados en trabajar directamente con la página de estadísticas de Australia, se los voy a compartir por el chat. Ese es el enlace de la página oficial de Australia. ¿Listo? Entonces, regresando, en
La OCDE, yo creo que a ninguno ha tenido problemas con el ingreso, ¿cierto? Hasta ahí sí es bien, ¿no? Voy bien. Listo. Entonces, pues tenemos estadísticas mensuales del DANE, perdón, del desempleo. Perdón, Y profe, aquí, una preguntita. sí, Ese es el primer punto de la que dice el de la sí, parte de señor. desempleo. Sí, sí, señor, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ah, ok. Entonces, los ejercicios van hasta el año 2021, ¿cierto? Entonces, perfectamente podemos tomar como referencia el año 2022. Vamos a ver si nos lo muestra. Voy a ir abriendo un documento en Excel. Listo. Bueno, le decimos que por favor nos muestre mensual, pero no me deja cambiar las variables. No me deja Ah, cambiar. profe, ahí tenía una duda. Ahí se escoge Ah, ya. Seleccionar, de a seleccionar el dato. seleccionar. Ajá, Ahí cómo seleccionar. Se coge, bueno, si es mensual, se coge desde el primer mes, mes 1 ajá. y Mes mes 1 12. Al a último mes que dice 2. que mes 12. Ajá. Ah, Entonces, seleccionar antes, el sí, rango. sí, bien. Le damos seleccionar el rango, lo tenemos mensual y le damos View Data. En este caso voy a descargar del mes 1, que es enero, al mes 12, que es diciembre del año 2022. Y le decimos que nos muestre los datos. Esperamos a que cargue. Profe, y otra preguntita. ¿A ti Señor. no te aparece ahí para traducirlo en español, sino que como el tutor que hizo quería el CIPAS anterior para Ah, sí, no hay traducirlo? ningún problema. Le doy acá y le doy traducir a traducir esta página. ¿Sí? Ajá. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que a veces nos cambia la definición. ¿Sí? Ah, Entonces, por ejemplo, la moneda de Colombia, la sigla es COP. ¿Sí? ah, Bueno, para terminar de completar, parece que la página de la OCDE no está sirviendo, muchachos. No está sirviendo. Bueno, mientras sirve la página, voy a explicarles por el otro. Entonces, la página que les compartí, el par australiano del DANE, pues sencillamente es esta. Y aquí le voy a decir, pues para los que nos da duro inglés, le voy a decir que traducir esta página. Y él nos va a llevar. ¿Listo? Entonces, miren muchachos que aquí tenemos la Oficina Australiana de Estadísticas y aquí tenemos la tasa del desempleo. ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí tenemos la tasa de desempleo. Los que quieran trabajarlo por este lado. Los que quieran trabajarla por acá, por el OCDE, no hay ningún problema. Acá nos muestra la relación desestacionalizada del desempleo y vamos a decirle pues que nos permita descargar datos. Aquí pues tenemos las estadísticas, tienen las estadísticas por género, ¿sí? Hombre, mujer. Pero nos interesa es el comportamiento mensual. Entonces, desempleo y esta es la del desempleo. ¿Listo? Vamos a decirle descargar y que por favor nos descargue en Excel.
Entonces, chicos, aquí tenemos. ¿Listo? Nos muestra datos desde, nos interesa 2022. ¿Listo? Vamos a trabajar de 2022. Aquí lo que hice, ¿qué fue? Le di, los copié y al momento de pegar le voy a decir esta opción que tenemos aquí, que es transponer. Vamos a ir transponer para que nos la ubique de esta manera. Vamos a marcar acá Australia. Y aquí pues ya vamos a transponer las fechas. Y aquí pues Colombia. ¿Cierto? Ese por el lado del desempleo. ¿Sí ven? Sencillito. Vamos. Ah, acá ya nos cargó. Listo. Comparemos, por ejemplo, las cifras de la OCDE. Dice que 3.5 en diciembre y efectivamente 3.5 en diciembre y que 4.2 en enero, 4.2 en enero. Es decir, los datos coinciden. Voy a tomar aquí a Colombia. Voy a tomar a Colombia, sin embargo, voy a enseñarles cómo a través del DANE. ¿Listo? En Google damos DANE, pues, sin ningún problema. DANE, primera opción. Y aquí está la opción estadísticas por tema. En estadísticas por tema vamos a ir a mercado laboral. ¿Listo? En mercado laboral, acá pues se nos abre esta opción y le vamos a decir empleo y desempleo. Y acá nos muestra el informe, el boletín técnico, comunicado de prensa, la presentación extendida y aquí nos muestra los anexos, muchachos. Anexos. ¿Qué le vamos a decir? Descargar. Aquí es muy importante, chicos, que ustedes aprendan a diferenciar los datos económicos. En economía tenemos, o bueno, una de las formas de medir los datos en economía es mensual, año corrido y anual. ¿Listo? Mensual, año corrido y anual. Vamos a ver si coinciden los datos de la OCDE respecto a los datos de total nacional. Y aquí tenemos tasa de desempleados. Entonces, miren, chicos. 10.3 y Cloud tiene 11.4. ¿Sí? Entonces, me gusta utilizar más los datos locales porque pues ellos nos muestran. ¿Por qué tomo esta? Esta es total de la población en edad de trabajar, total ocupados, total desempleados. ¿Listo? Lo que me interesa son total de desempleados. Entonces voy y pego mis datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Profe, yo tengo una Hasta ahí pregunta sí, hasta porque ahí sí, pues esa parte sí. resulta que yo ingresé al DANE, pero ¿cómo uno hace para buscar los años pasados? Porque ahí solamente aparece como lo de este No, año. mira, ahí están todos. Mira, 2019, 2018, 2017. Sí, en la base como lo acabamos de descargar. Recuerda. Voy a hacer nuevamente el paso. Es que ¿Listo? yo busqué en internet y miré un tutorial que decía, pero decía que descargarlo de una vez en Excel. Y en el Excel solamente me apareció el año 2022, 2023. Entonces De creo que ahí pronto, lo descargué mal. sí, o de pronto está oculta, porque si ves, voy a volverla a descargar, porque si ves que uno la descarga y pareciera que estuviera oculta. Entonces voy a hacer nuevamente el procedimiento. ¿Listo? Dan en Google. DANE en estadísticas por tema, ¿sí? Mercado laboral,
En el mercado laboral le doy empleo y desempleo. Y en anexos le doy descargar en la parte de derecha. Y mira, ahí ya me descarga el Excel, tal como te comentaba. Tal como te comentaba, como lo que me interesa es el total nacional, ¿cierto? Voy a la hoja del libro, lo doy total nacional. Tal vez lo viste así y dijiste, solamente tengo 2022. Sí, Supongo que lo porque yo viste lo así. miré y ya de una lo descarté porque no miré los restos de Entonces, miras, si me empiezo a desplazar hacia la izquierda, me muestra los demás años. claro, pues fue ahí fue donde yo fallé, entonces yo cerré esa página y dije no voy a seguir con la que estaba trabajando. ¿Listo? Despejada la duda, ¿cierto? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Con este punto yo creo que no hay rollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer la gráfica. Yo les recomiendo utilizar una gráfica de línea para que nos permita comparar los datos. Está, si la queremos poner bonita, en sí, tamaño, color de la letra, tamaño, si le vamos a agregar los títulos del eje, si quieren, si le quieren agregar etiqueta de datos, ¿sí? Bueno, este sería el primer punto. Se pide, insisto, una noticia en materia laboral, ¿cierto? Una noticia donde el gobierno aplique o recomiende o plantee una política con el propósito de disminuir el desempleo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar política, desempleo, gobierno, ¿qué es lo otro, muchachos? Que me están y copiando, copiando y pegando noticias y pues se está solicitando un análisis. Ojo con la cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, subsidio del desempleo con pago efectivo se hará hora permanente. Aquí se está viendo cuál es la política. ¿Cuál es la política? El subsidio al desempleo, muchachos. Esa es la política. Muchos que me están colocando, pues sencillamente dicen, me están colocando resultados del DANE. Según el DANE, el desempleo ha disminuido en los últimos años. No, pues sí, chévere, pero si no está inmersa la política en esa noticia, pues sencillamente, pues no nos sirve. Entonces, el auxilio, que es la política, que es el subsidio, equivale a 1.500.000 pesos distribuido en 3 meses, ¿sí? Entonces, sobre esta noticia, vamos a hacer el análisis. ¿Cómo la citamos? Entonces, Ministerio del Trabajo, recuerden, punto, nombre del autor, punto, la fecha, miremos a ver qué fecha tiene. Ah, mira, aquí está, Bogotá, 4 de agosto de 2022, año entonces 2022, título de la noticia, del artículo, subsidio Profe, y será ahí permanente. donde se mira quién es el autor. En este caso no tiene autor, pero colocamos entonces el nombre del ministerio, ¿sí? El nombre de la página, el nombre de la página. Y finalizamos con el enlace. Entonces, mire, autor, año, título y colocamos el enlace. Ese sería la cita, muchachos. Y obviamente con su respectivo análisis. ¿Claro ahí? ¿Preguntas sobre el primero? Sí, tenía una duda.
sino que estaba seleccionando la gráfica, profe, Señor. para hacer la gráfica, pero en mi caso no me aparecía, no me aparecía bien con las líneas y todo. No sé si, Ojo, pues me ojo quedé. porque, discúlpame que te interrumpa y que ya sé por dónde vas. Es que si revisamos los datos de la OCDE, la OCDE tiene punto. ¿Sí ven? Punto. Y si yo, por ejemplo, a este le cambio la coma por el punto, miren, ¿sí? Entonces, recuerden que las decimales en nuestro Excel es con coma. Entonces, revisemos eso. ¿Vale, Dani? A ver, O sea que hay que cambiarlas, ¿sí? O sea, Ujú. El Sí, punto por compañero, la en el coma. Excel le das control, punto por la control B coma. O y control le das B reemplazar, le da reemplazar. puntos por comas y listo. Acá le dice reemplazar. ¿Sí ves que la segunda opción te dice reemplazar? Entonces, buscar la coma, perdón, el punto y le das reemplazar con coma. ¿Sí? Eso es lo primero que hagas, porque si no, lo más probable es que te cambie todos los puntos. Entonces, acá nos cambie los puntos de acá abajo de poner. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿tiene que ser necesariamente con ese gráfico? Yo les Pues con el... recomiendo, porque es que si colocamos, por ejemplo, eh, si cambiamos al de barras, que hay unos que están utilizando, el de barras o el de columnas, miren que no es tan hermoso visiblemente para realizar el análisis, ¿sí? No vemos muy marcada, por ejemplo, la tendencia, pero si lo hacemos con líneas, nos queda mucho mejor para poder analizar las tendencias, el comportamiento. Profe, pero es que en la webconferencia que hubo el domingo, bueno, en la Sí, webconferencia señorita, que hubo, por eso dijeron te estoy que lo diciendo, hiciéramos en barras por y eso yo te lo estoy hice en diciendo, barras. por eso te estoy diciendo, y a los que le he realimentado les he colocado como recomendación, ¿sí? No hay, Profe, yo hice mi aporte hace como una semana, yo no sé, pero a mí no me han retroalimentado, pues, y yo lo hice también en barra por lo de la webconferencia. ¿Lo cambio? no creo porque yo realimenté hasta el jueves y hoy retomé la realimentación. Mira, solamente tengo 2 mensajes. Ahora sí, sí, ven. Yo volví ¿Sí? a subir mi aporte porque sí, yo lo hice hace una semana, pero no recibí. Yo hoy incluso lo volví. ¿De qué grupo eres? Ay, yo no me acuerdo, pero sí, esto es mi tutor, sino que yo no sé cuál es el grupo. Porque al jueves dejé todo realimentado. Y hoy, esta tarde, ya realimenté. Me faltan unos grupos poquitos. Que espero hacerlo esta noche. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este punto? Tutor, buenas noches. Hola. Una pregunta. ¿El análisis de la política es referente al año que se escoge? Sí, claro. O, No, ah, claro. Claro, por eso tomé la noticia de 2022, porque yo estoy haciendo el de ejercicio de 2022. ok. ¿Sí? Muchas gracias. Claro, claro. Bueno, no hay preguntas sobre eso, ¿verdad? Ahora entonces vamos a buscar, la segunda que nos pide es inflación. Inflación, dice. ¿Listo? Inflación. Entonces, por la OCDE, ya sabemos, inflación o inflación. Y aquí tenemos la segunda opción. ¿Listo? Como lo explicaba nuestro director, la inflación en Australia no se encuentra mensual. Verifiquemos en la página oficial de, eh, de Australia. Voy a devolverme para que nos lo traduzca y sea más fácil para su comprensión. ¿Listo? Índice de precios al consumidor. Aquí tenemos la inflación.
Listo, los que quieran trabajar por acá, no hay ningún problema. Los que quieran trabajar por la OCDE, igual. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, chicos, el comportamiento de la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Que ellos la miden en trimestre. Entonces, miremos que aquí para ellos es 7.8 en diciembre de 2022. Verifiquemos con la OCDE a ver qué dato tiene. Y efectivamente 7.8. ¿Listo? Como la tienen de manera trimestral y el ejercicio nos la pide de manera mensual, pues ¿qué hacemos, muchachos? Lo que hacemos es dividir por 3 para obtener el promedio mensual. ¿Listo? Aquí entonces tener cuidado. Todas. Espérame, vamos a ver acá. Es esta. Listo, acá la tenemos. Aquí la tenemos, la variación. Vamos al fin. Entonces, aquí tenemos los 4 trimestres del año 2022. Entonces, como les decía, dividimos por 3 para conocer el valor trimestral. ¿Listo? Pegado especial para que no la pegue como número y no arrastre la fórmula. Pegado especial como número para que no nos arrastre la fórmula. Pegado especial como número para que no nos arrastre la fórmula. Y pegado especial como número para que no nos arrastre la fórmula. Ese por el lado de Australia. Ahora, Colombia. Colombia sí tiene los datos mensuales. Entonces, mira, acá está Colombia. Y efectivamente tiene los datos mensuales. ¿Listo? Con Colombia está estos datos, acá ya saben, time, seleccionar datos, seleccionar rango de datos, no nos interesa anual, no nos interesa trimestral, nos interesa mensual desde el primer mes hasta el mes 12 de 2012, ver datos. Y listo. Colombia, aquí tenemos los datos, chicos. Desde enero a diciembre de 2022. ¿Cómo es con el DANE? Entonces, voy nuevamente, estadística por tema, precios y costos, muchachos, precios y costos, y aquí está índice de precios al consumidor. ¿Listo? Aquí, ¿qué me dice? Información técnica. Y aquí podrán ustedes encontrar, por ejemplo, el boletín técnico. Que era lo que les decía. Hay formas de medir los datos en nuestro país. Una que es mensual, otra que es año corrido y otra que es anual. Es importante que ustedes aprendan a diferenciar estos datos para saber cómo van a hacer el análisis y cuál va a ser la presentación. Entonces, en nuestro país medimos los datos de manera mensual, año corrido. ¿Qué es año corrido? El acumulado durante el año, ¿cierto? Entonces, si estos datos son a febrero, el día miércoles salen los datos de la inflación para marzo de 2023. Si estoy mirando año corrido, entonces él me va a sumar los resultados de los meses que ya han pasado durante el año. Entonces, 2023, año corrido es enero y febrero. ¿Sí? Si estuviéramos en junio, año corrido, 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Listo? La forma de medición anual es
el mes en el que estoy respecto el mismo mes del año anterior. Es decir, febrero 2022, ¿cómo estaba en febrero 2022? ¿Cómo estoy en febrero de 2023? Entonces, si analizamos en el mes de febrero de 2023, perdón, el anual es de febrero a febrero, ¿sí? Entonces, desde febrero 2022 a febrero 2023, ¿cuál ha sido la inflación de ese año? Por eso se llama anual. Entonces, febrero 2022, la inflación fue el 1.63%. Febrero 2023, la inflación fue de 1.66%. Año corrido, es decir, enero y febrero de 2022, la inflación era 3.33%. Enero y febrero de 2023, la inflación va en 3.47%. Ahora, anual, de febrero de 2021 a febrero de 2022, la inflación iba en el 8.01%. De febrero de 2022 a febrero de 2023, la inflación va del 13.28%. Eso es lo que ustedes han escuchado en los medios, que la inflación anual es del 13.28% y que estos datos no se veían desde hace más de 20 años, el comportamiento de esa inflación. ¿Listo? Entonces, haciendo esa aclaración, acá tenemos nuevamente el anexo. Y aquí vamos a descargar el anexo. Entonces, aquí tenemos anual, pero no nos interesa anual. A ver, el índice. Bueno, dice que mensual, pero no la veo mensual. Ah, ok. Vamos a ver. Febrero, comportamiento mensual, febrero. Febrero por país, por ciudad, ¿sí? Aquí tenemos el índice, ¿sí? El índice. ¿Qué es el índice? ¿Recuerdan cuando calculábamos en el caso 2 el IPC? El IPC es ese índice. Como se empezó a calcular a partir del año con esta base de 2018, por eso tenemos que el índice en diciembre de 2018 es igual a 100. Recuerden que en el ejercicio se ponía que el año base era el año 2000. Por eso en el año 2000 el índice era igual a 100. ¿Sí? Eso es lo que nos está reportando ese índice. ¿Listo? Acá tenemos el índice, la variación, ¿cierto? Que es la que nos interesa. Vamos a 2022. Diciembre. Esta sería la variación mensual, muchachos. Y ahí es pues donde vamos a encontrar las diferencias respecto a la OCDE. ¿Sí? Porque, como les decía, la OCDE lo que hace es tomar los datos anuales. ¿Listo? Pero igual, no vamos a tener ningún problema el dato que ustedes coloquen. ¿Sí? No hay ningún problema. Revisemos por este lado. Porque pues igual son datos oficiales. Acá también podemos ver, ¿sí ven? ¿Qué dice? Estadísticas por tema, precios y costos, IPC, y acá le voy a dar variaciones porcentuales. ¿Listo? Variaciones porcentuales. Ahí también me descargo una tablita, un libro de Excel. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. ¿Listo? Y aquí miren, chicos, cómo si está mostrando las variaciones año a año. ¿Listo? Perdón, año a año, pero de manera mensual. Entonces, si ven, chicos, que para enero, la inflación fue del 1.67, mientras que la OCDE
lo que me está mostrando es anual, lo que les explicaba. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Preguntas, dudas? Ah, ¿Ninguna? profe, qué pena. Ahí con las cifras de inflación. Ahí, pero no hiciste, ¿cómo hiciste para lo de la gráfica o qué? Sí, sí, para lo de la gráfica. Entonces tenemos que comprobar que los datos coinciden. Entonces, si vamos a tomar para el caso de Colombia los datos de la OCDE, estos datos son anuales, ¿sí? Es decir, de enero de 2021 a enero de 2022, de febrero de 2021 a febrero de 2022. Pero como les trataba de explicar, aquí el DANE los toma o sea, a pesar de ser, mira es de enero a enero, aquí el DANE lo que los muestra es mes a mes, ¿sí? Mes a mes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, a ver, ¿dónde está Australia? ¿Ya descargamos la inflación para Australia? Sí. Entonces, ellos nos la están mostrando trimestral. Y aquí hay otro dato curioso, ¿sí ven? Variación anual. Entonces, si vamos a trabajar mensual o si vamos a trabajar anual. ¿Listo? Entonces, si voy a trabajar con los datos de Colombia, es recomendable trabajar con estos datos de Colombia, de la OCDE, porque estos también son anuales. Y aquí esos también son anuales. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería. Este sí es la variación respecto al mes, al trimestre anterior, que es, Sí, sí, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, de acuerdo con el punto 2, o sea, no dice, o sea, exactamente que se pueden trabajar mes a mes, ¿no? Ahí estaba leyendo y pues no dice que se deba hacer de manera sí, no, trimestral y no. por eso quería hacer la aclaración. Por eso quería hacer la aclaración. Este es anual. Si voy a trabajar con datos de la OCDE, trabajo con estos datos, chicos. Solo OCDE. Pero si voy a trabajar con los datos del DANE de Colombia, entonces tengo que trabajar con estos datos. ¿Sí? Que estos datos me muestran la comprobación de la variación respecto al mes anterior, que es lo que hace el DANE al momento de sacar estos datos. Es la variación de los precios respecto al mes anterior. ¿Listo? Ok. Sí, entonces para que no nos vayamos a confundir. ¿Preguntas? Entonces yo voy a compararlo con los del DANE. Y entonces, si ven que disminuye drásticamente. Y lo mismo pasa con Colombia, disminuye drásticamente el comportamiento de la inflación. Como les digo, chicos, yo lo que estoy haciendo es enseñándole diferentes formas, ¿vale? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, acá voy a tomarlo acá. Voy a decir que, por favor. Entonces, miren, chicos. ¿Listo? Ahora respecto a la noticia. Entonces, política, gobierno, inflación 2022. Entonces, mire, aquí de una vez, medidas del gobierno frente a la inflación en el año 2022. Por ejemplo, esta noticia, mm, vamos a ver, de portafolio, ¿qué nos dice? Inflación, perfecto, que explica lo que el gobierno ha puesto en marchas
acciones, pero su efecto es limitado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué hizo el gobierno. Medidas del gobierno. Mira, aquí están. Estas serían las políticas. Anunció una serie de medidas. Primera de ellas, están avanzando en desindexación del salario mínimo. ¿Qué es desindexar? Eliminar el aumento de ciertos bienes y servicios que están supeditados al salario mínimo. Ponerles un ejemplo. El aumento de los peajes. Un ejemplo. El aumento de los peajes. ¿Cuánto aumentan los peajes? El salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo subió un 16%, el peaje aumenta un 16%. Bueno, los peajes no hacen eso, pero por ejemplo, las matrículas de los chicos. Sí, entonces, si la inflación fue si el incremento del salario fue del 16%, la matrícula aumenta en 16%. ¿Qué se hace con esta desindexación? Entonces decirle, no señor, la matrícula no me la suba el 16% del salario mínimo, sino que súbamelas con el incremento de la inflación. Entonces va a disminuir del 16%, que fue el incremento del salario mínimo, al 13.12%, que fue el incremento de la inflación. ¿Listo? Supongamos que esta es nuestra noticia. A ver si esta noticia tiene, no, vea, por portafolio. Entonces, es del periódico. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, portafolio 2022, el título. Y copio y pego el enlace. Y reitero, no es copiar y pegar la noticia, es presentar un análisis. Entonces, preguntas, ¿todo está claro? ¿Ninguna? No, ahí pues no tengo preguntas ahí. Y Parte la sí. tercera es el PIB. Entonces vamos a revisar el PIB. Entonces, podemos cerrar acá. Podemos cerrar acá. Cerrar acá. El PIB, entonces, igual de las dos formas. A través de, me vuelvo por acá. Vamos primeros con la OCDE. Entonces ya saben, primero crecimiento, growth. GDP. Y buscamos entonces el caso para volumen anual. Acá está. Trimestral, PIB trimestral, crecimiento del PIB trimestral. Pues ya sabemos que para el caso pues, de la inflación, perdón, del crecimiento económico, pues se revisa trimestralmente. Entonces aquí tenemos caso Australia, los 4 trimestres, y caso Colombia, los 4 trimestres. ¿Sí? Si voy a hacerlo por acá, entonces aquí está Gross Domestic Product. ¿Listo? Dice que en el último trimestre fue el 0.5%. Verifiquemos la OCDE, 0.5%. ¿Sí? Entonces los datos nos coinciden. 0.6, 0.9. 0.6, 0.9, 0.7 y 0.5. Este dividido 3
Entonces ya sabemos que aquí que nos va a dar 0.3, correcto. Digo, divido 3, copiar y pegar como número para que no nos vaya a presentar conflicto. Dividido 3, el resultado copio y lo pego como número para que no me va a presentar conflicto. Colombia. Colombia, 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 Colombia. Ah, bueno, eso por el caso de Australia. Vamos al DANE. Entonces, vámonos al DANE. Nuevamente, estadística por tema y le vamos a decir cuentas nacionales, chicos. Con el DANE es cuentas nacionales. Le doy cuentas nacionales y aquí tenemos el PIB trimestral. Le damos PIB trimestral y al igual que los otros, vamos a decirle regálenos el anexo. ¿Listo? El anexo. Aquí, recuerden lo que vimos la clase en la fase pasada, nos muestra a precios constantes y a precios corrientes. ¿Qué PIB calculo a precios constantes? Chicos, ¿qué PIB calculo a precios constantes? ¿El PIB real o el PIB nominal? ¿El Hola. PIB nominal? No, Bueno, el PIB real. Recuerden que el PIB ajá. real se mide a precios constantes. ¿Qué es lo que significa que sea a precios constantes? Que tomo el precio de un año base, ¿sí? Eso es lo que significa precios constantes, que esa era la primera interrogante. ¿Por qué se calcula, se toman como referencia los precios reales? Precisamente se toma precios constantes, precios reales, precios del año base, con el propósito de eliminar los efectos de la inflación, la variación de los precios. Mientras que el PIB a precios corrientes es el PIB nominal, ¿sí? Y es el que se calcula con los precios del año de estudio. Entonces, como acá le dije que eh, el crecimiento real, pues acá también tengo que darle el PIB real. Y descargo la base. Y vamos a ver si los datos coinciden. Entonces, ¿qué nos muestra primero la base del dato? Nos muestra en miles, en dinero. Y más abajo nos muestra la variación. ¿Listo? Más abajo nos muestra la variación. Y lo que nos interesa es el Producto Interno Bruto, la última. Entonces, estos 4 daticos, vamos a ver si coinciden con los de la OCDE. Entonces, por ejemplo, aquí ya no nos coinciden, ¿sí? Porque miren, para nuestra economía creció un 7.8% en el primer trimestre, 12.3% en el segundo trimestre, 7.8% en el tercer trimestre y 2.9% en el tercer trimestre. Si quiero verificar, boletín técnico. Y efectivamente, miren, en el tercer trimestre que eso creció un 2.9%. Entonces, en este caso, no nos coinciden los datos de la OCDE frente a los datos oficiales. Pero como les digo, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividido por 3. Y voy a pasar y copiarlos acá.
Y el último. Entonces, chicos, ahí tenemos nuestro segundo gráfico. Ahora, la noticia. Crecimiento de la economía. Sostenibilidad fiscal, vamos a ver. Por ejemplo, esta nos muestra el comportamiento, cuáles fueron las previsiones, lo que se quería, pero no nos muestra la política, ¿sí? Bueno, por aquí tenemos, estas caídas pueden reflejar, pero vea, ¿qué va a pasar si disminuye el PIB? Pues una reducción de la inversión pública, serían como los efectos, más no como tal, como la política. Entonces, por ejemplo, esta noticia no nos sirve, descartada. Pa, pa, pa. Bueno, aquí no nos muestra tampoco política. Aumento gasto fiscal. Vamos a ver este, por ejemplo, mensaje de Hacienda. Entonces, por ejemplo, este es el proyecto de ley para la nación y pues obviamente aquí, ¿qué se dice? Pues recuperación económica. Entonces, Colombia atraviesa la carreta, la propagación como la introducción. Hemos intervenido en aras. Esta administración, coordinación con el Banco de la República, ha hecho todas las herramientas de su política a la disposición. El ministerio, por su declaró la emergencia. Preventivo, política financiera, ha sido importante. Mira, entonces, por ejemplo, acá hemos gestionado una política fiscal excepcionalmente activa para responder, atender, ¿sí? Suspendimos, por ejemplo, miren, acá el gobierno suspendió la regla fiscal para tener una mayor flexibilidad y poder responder a la magnitud del problema. ¿Qué significa? Que la regla fiscal que le hice sea austero, no gaste tanto, no gaste tanto. Entonces, se suspende esa política de regla fiscal y se empieza a aumentar el gasto público que evitó una contracción más profunda, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la política? Aumentar el consumo del gobierno, que creció en 3,7 en términos reales frente a 2019. ¿Listo? Por ejemplo, esta es la política. Aumentó el gobierno la política fiscal, es decir, el gasto público aumentó con el propósito de que la economía no se viera afectada. ¿Listo? Ese sería la política. ¿Listo, muchachos? Lo otro, pues, es más sencillo, que es la gráfica de nube. ¿Qué nos dice la gráfica del primer ejercicio? Compare la inflación respecto al desempleo. ¿Sí? ¿Tuvieron problema con ese?
chicos. ¿No hubo problema? Hay unos que me han graficado No, profe, líneas. pero yo sí estoy un poquito. Hay unos que me graficaron líneas y es un gráfico de nube. El gráfico de nube es el mismo gráfico de dispersión, muchachos. ¿Listo? Entonces, un gráfico de dispersión. Hay unos que me han graficado así. Así no es. Entonces, vamos a ver. Esta la quitamos y esta la modificamos. Nombre de la serie. Bueno, ahorita le damos un nombre. Supongamos que va ahí. Valores de la X. ¿Qué debe ir en la X? Lo vimos ahora. Desempleo. Valores de la Y. ¿Qué debe ir los valores de la Y? La inflación. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra gráfica. Esta es curva D. Listo, ahí tenemos nuestra curva. Pero ¿qué nos falta? Agreguémosle una línea de tendencia. Ahí tenemos línea de tendencia y disminuyamos los valores. De acá vamos a darle de 8 a 16. Entonces le decimos que mínimo 8, máximo 16. Aquí le podemos dar un poquito más, 9. Y acá le decimos que un mínimo de 0.30. Para que nos quede un poquito más extendida la gráfica. ¿Se cumple o no se cumple la curva de Phillips? Las condiciones de Phillips, en este caso. Chicos, De marzo. 12,9. 12,1 marzo. entonces recordemos, qué pena, voy por acá. La curva de Phillips, ¿qué decíamos? ¿Qué pendiente tenía que tener? Negativa, ¿cierto? ¿Y este qué pendiente tiene? Positiva. Y entonces, ¿se cumple o no se Positiva. cumple? No, no Se se cumple. cumple. En este Cumple. caso, No se No cumple. se cumple. se cumple. Y argumentamos, analizamos por qué no se cumple. ¿Listo, muchachos? Facilito, ¿verdad? Ahora miremos ley de Okun. ¿Qué variables toma la ley de Okun? El desempleo con el PIB. Ajá, con el PIB. Desempleo con el PIB. Entonces voy a ir por acá a robarme los datos del PIB. Ojo que estamos analizando solo Colombia, ¿no? Para que nos quede ahora. Desempleo, perdón, PIB, video 1 y borramos estos datos. Voy acá y le agrego acá los datos. Bueno, chicos, ¿se cumple o no se cumple la ley de Okun? No se cumple. También tiene que estar de forma negativa. Ajá, si miramos lo que acabamos de evaluar, miremos el comportamiento para que se dé la ley de Okun. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Mire, el desempleo ha aumentado y también ha aumentado la inflación, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene lógica, por lo que acabamos de explicar.
Si aumenta la inflación, se supone que disminuye el desempleo. ¿Por qué? Porque más gente está consiguiendo trabajo y al más gente conseguir trabajo, pues tiene más dinero para gastar y por lo tanto hace que aumente la inflación. Pero en esta curva de Phillips vemos que tiene una pendiente positiva, es decir, que a pesar de que aumenta el desempleo, aumenta la inflación. Entonces vemos que el problema en esta economía no es que la gente compre más, sino por externalidades. Entonces, como iniciamos la clase, ¿qué puede hacer que aumente el bien, precio de un bien o un servicio? Uno, masa monetaria, que sería este caso si la gente estuviera consiguiendo más empleo. O dos, factores externos, entre ellos, por ejemplo, el aumento de los costos de producción, que no tienen nada que ver con el desempleo, ¿cierto? Entonces vemos cómo la inflación aumentó el año pasado, no por el aumento de masa monetaria, sino ¿por qué? Porque aumentaron los costos de producción. Entonces miremos que el año pasado, guerra de Ucrania hizo que aumentaran el valor de los insumos, que aumentaran las importaciones, ¿cierto? A pesar de que el desempleo disminuyó. Esa sería más o menos el análisis, la explicación. Respecto a la ley de Okun, vemos que a pesar de que el PIB ha crecido al comienzo de año, empezó a disminuir, ¿cierto? Empezó a disminuir, pero el desempleo no, no se comportó en igual manera respecto al PIB, sino que aumentó el crecimiento de el PIB, pero también aumentó el desempleo. Por eso no se da la ley de Okun. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Como las aguas del río Magdalena. Ahora, las actividades grupales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí sí, pues todos tienen que integrarse, o bueno, dependiendo cómo vayan a trabajar. Entonces, de acuerdo con la lectura del material bibliográfico y la información de los aportes individuales, consoliden los datos de 2017 a 2021. ¿Cierto? Entonces, encuentre las cifras de desempleo de Colombia 2017 a 2021 y compárelo con las cifras de Australia para el mismo periodo. ¿Qué he encontrado? Supongamos que esto es un año para Colombia. Supongamos que esto es un año para Colombia. Esto es otro año. Esto otro año. ¿Sí? Y este otro año. ¿Qué han hecho, chicos? Me han hecho una línea para cada uno. Me explico. Lo ideal es que cojan esto, cojan las cifras y las calculen linealmente, ¿cierto? Año por año y las peguen y no las dividan para que puedan hacer un análisis. Chévere. ¿Qué han hecho? Entonces, esta vamos a darle modificar y supongamos que los datos que le dieron fueron los tres primeros. Voy a darle agregar, nuevamente Colombia, los datos. Supongamos que seleccionaron el primer año, luego seleccionaron el segundo año. Agregar, nuevamente Colombia, luego seleccionaron el tercer año. Agregar y luego seleccionaron el cuarto año. Son 5. Esto es solamente a manera de ejemplo. Entonces miren muchachos cómo están generando un montón de líneas sin que ello les permita generar un buen análisis. Por eso en las recomendaciones los que han presentado varias líneas que les he dicho. Unan las líneas en un solo año, en una sola dirección, para que les quede una sola línea. Y pues sea más chévere el análisis.
Porque mire, así lo han presentado. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué se les recomienda? Pegar todos los años, ¿cierto? Enero, febrero, enero, diciembre de 2017, enero, febrero, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo a diciembre de 2019, etcétera, para que les quede una gráfica de este tipo. Eso por el lado del desempleo. Luego la inflación. Como cada uno se supone que tomó la inflación de cada año, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar y armar la base. Copiar y pegar y armar la base. Crecimiento y luego, pues, nuevamente, ley de Okun para Colombia, perdón, curva de Phillips para Colombia y curva de Phillips, ley de Okun para Colombia. No es más, muchacho. No es más. Ahora sí los escucho. Dani, ¿clara tus dudas o siguen quedándote dudas? Pues, ¿qué le digo? La verdad. La verdad, la verdad, bueno, sí, no que pues ahorita estaba concentrado, pero pues se me salió me tocó volver a ingresar, entonces por eso me tocaría ver en la grabación, no sé si les alcance a ver bien, porque no alcancé hace rato, se me había cerrado la plataforma del Teams, me tocó volver a ingresar de nuevo, no alcancé, entonces por eso quedé perdido cuando iba en la parte de la gráfica. Pero igual, pues creo que he sido claro al momento de explicar. A ver, Neisa, cuéntanos. Profe, yo tengo ahí una pequeña duda que pues también le estaba preguntando a los compañeros, porque nosotros tenemos un grupo por WhatsApp, Sí, señora. y a mí me tocó el punto 5 de la parte grupal. Ajá. Para yo hacer la parte grupal, debo de esperar que usted le dé la retroalimentación y diga que están bien el punto 1 y 3 para yo poder hacer el punto 5, o No, cómo tú debo lo hacer puedes eso. hacer. Pues tú lo puedes hacer. Armar tus bases. ¿Sí? Pues, ¿qué sería lo ideal? Que los demás compañeros, pues, desarrollen el punto 1, punto 2 y punto 3 para que el que va a desarrollar el cuarto, lo único que haga es copiar punto 1, punto 2 y el punto 5 copiar punto 1, punto 3 y armar su base. Sí, pero tú lo puedes hacer. Si estás pilosa y estás que te trabajas hiperactiva, lo puedes hacer. Lo ideal es que coincidan los datos, ¿no? Es que hay problema. Ahí es que coincidan los datos tuyos con los de ellos. Eh, pero es eso. Les acabo de compartir nuevamente en el chat el registro de asistencia para los que ingresaron un poquito tarde. ¿Alguna otra pregunta? Quejas, reclamos, comentarios, inquietudes. No, hasta el momento no. Bueno, Algo chicos, así. entonces eso era lo que quería compartir con ustedes, conversar, despejar dudas, inquietudes. Ojo con las noticias, por favor, se solicita un análisis, no copien y peguen noticias, no copien y peguen noticias, y que la noticia se evidencie o enfoque la política del gobierno. Recuerde, el Banco de la República no es una entidad del gobierno, entonces no me sirve. Señora, cuéntame, Ana, y luego Neisa. Profe, lo que pasa es que em, yo no encuentro una relación lógica entre las tablas de la OEC y las del DANE en la inflación. Entonces yo le pregunté al otro profesor y él me decía que tenía que usar las del OEC, porque es que Ujú. las del OEC salen negativas son las inflaciones y en el DANE no. Entonces no sé qué hacer. No, las que tú quieras trabajar, las que tú quieras trabajar. Por eso les daba las dos opciones. Sí, si vamos a Profe, trabajar pero con es el, que Profe, pero escucha, es que las inflaciones de la ODS me dan en 3.2 la de enero y en enero en Colombia el DANE son 3.7. O sea, es que ni siquiera son parecidas.
No sé si es que estoy buscando mal, no sé si es que está mal la OBC, no sé, o sea, pero me parece, ellos decían que, pues todo el mundo dice que son muy parecidas las inflaciones en los dos, o sea, que puede bajar 1 punto, 2 puntos, pero es que de -3.2, que es la de la OBC, y la de Colombia es 3.7 para el 2018 en enero, o sea, la diferencia es muy grande. Sí, pero como te digo, para el caso de la OECD, recuerda que ellos toman es anual. Entonces, si estás mirando 2018, lo que ha hecho la OECD es tomar de enero de 2017 a enero de 2018. Ahí te bota un dato. Mientras que si tú estás haciendo la del DANE, el DANE sí te va a mostrar solo la del mesecito. ¿Recuerdan cuando les explicaba ahora la forma de medir del DANE, las formas de hacer el cálculo? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, que ahí está la mensual. Entonces, el DANE lo que está haciendo en este caso Ujú. es, si lo voy acá, es mostrarme solo la variación de Sí, enero de 2018 frente a ujú, diciembre de 2017. Eso es lo que me mira, el DANE mensual. Por eso tengo este dato. Pero si me voy a la OCDE lo que mide es de enero de 2018 a enero de 2017. ¿Sí? Entonces, ellos lo que lo hacen es medir anual. mm, ¿Sí? ya, Por ya eso, te entendí. por eso era la variación y les decía que, pues, para el caso de Colombia, pues, presentaban unos valores bastante, pues, diferenciales, que por eso si van a trabajar con el DANE, Sí, entonces señor. trabajen con estas cifras del DANE, perdón, Ujú, bueno, del DANE australiano y que no tomen sí, anual, señor. que no tomen anual, sino que lo tomen trimestral porque lo que hace es ver la variación frente al trimestre anterior, que es lo mismo que Colombia mensual, que lo que hace es ver la variación respecto al mes anterior. Si van a trabajar con la OCDE, trabajan con esta. Los que vayan a trabajar con el DANE australiano. Si van a trabajar con la OCDE, trabajan con esta que si ven que es muy diferente. Si ven nomás aquí la diferencia. Las dos están en trimestres. ¿Ves? Sí, señor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la OCDE? A ver, miremos acá para explicar. Entonces, mira, 7.8, 7.8, pero la variación anual. Mientras que si tomamos la variación de trimestre, eh, este trimestre lo que hace es compararse frente a este trimestre. De julio a septiembre, ¿cuánto varió respecto a octubre a diciembre? ¿Cuánto varió? ¿Sí? Aquí es dentro del, lo que me comparo es frente al trimestre anterior y aquí lo que me comparo es frente al trimestre del año pasado. Entonces, aquí comparo último trimestre, cuarto trimestre de 2022 respecto a tercer trimestre de 2022. Aquí lo que hago es comparar cuarto trimestre de 2022 respecto a cuarto trimestre de 2021. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y si ves que Sí, hay señor. un cambio bastante alto, que eso es en parte que te dé ese cambio allá al momento de hacer el cálculo, ¿vale? Pero es Ok, eso, profe. porque las formas del cálculo, por eso quería hacer ese énfasis, medición mensual, anual, año corrido. Y allá lo que hacen la OCDE es tomar todo anual, ¿vale? Sí, señor. Neisa, Profe, lo que pasa es que a mí no me deja ingresar al chat. Dice que es solamente para miembros. Entonces no podría resolver la asistencia. ven, dame un momento. ¿Cómo es tu número?
Neisa, ¿cómo es tu número? 318, 696, 696. 7038. Aquí estás. Ujú. Listo, chicos. Si no hay más dudas, no hay más inquietudes, espero haber sido claro. ¿Alguna queja, observación, reclamo, sugerencia, felicitaciones? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro, pero en mi caso me tocaría que esperar que cargue el flash porque mi internet estaba malo, por ratico no miraba las diapositivas, pero sí me di cuenta que era problema de acá. Listo. Tania. Te escuchamos, Tania. No, profe, le iba a preguntar que si hoy va a ser otra vez realimentación. Espero terminar los 12 que me quedan, me faltan, y mañana vuelvo a comenzar. Chicos, porque tengo bastantes grupos, bastante estudiantes, entonces por eso a veces me toma tiempito y por lo tanto agradezco su comprensión, ¿vale? Bueno, muchachos, no siendo más, me alegra saludarlos. Espero que todo esté claro y cualquier cosa me escriben acá en el grupo, Gracias. recuerden, o escriben en el team. Recuerden que estoy disponible de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Si me escriben en otro horario, les responderé al otro día. ¿Listo? Un placer saludarlos y, señor, Ok, profe, muchísimas gracias. Gracias, profesor. vale, muchachos, feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias, profe, igualmente para usted. Gracias. Igualmente. Gracias a todos, que descansen.